Entonces, bueno, pues ya se me ha presentado un poco. Yo soy Igor. Ahora mismo estoy trabajando aquí cerca en Bicomtech de asistente de investigación. Bueno, eso todo os lo contaré ahora mismo porque vengo a hablar de mi vida, lo cual no va a ser lo normal que veáis en mí. Yo normalmente suelo estar en otro tipo de charlas que suelen ser un poco más técnicas. Esta es la primera vez que voy a hablar un poco de mi vida, entonces, bueno, tened un poco de paciencia conmigo. Entonces, como presentación así un poquito sobre mí, en plan profesional, eso, ahora mismo estoy ayudante de investigación en el Departamento de Seguridad Digital dentro de Bicomtech. Llevo desde 2022 que hice la formación dual de la especialización de ciberseguridad hasta el día de hoy. Y por parte de formación, eso, el grado superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, ASIR para los amigos, que lo conocemos todos, entre 2019 y 2021. Luego la especialización en ciberseguridad, bueno, una de ellas, la de Tecnologías de la Información, la más específica para temas de IT. Y por último, estoy estudiando el grado en ciberseguridad en la uni. Estoy haciéndolo online y estoy compaginando los estudios al mismo tiempo que trabajo. Entonces, bueno, también os hablaré de esto. Y como un About Me no tan serio, aquí tenéis un par de detalles sobre mí. Ahí me veis también cantando, una cosa que me encanta cuando tengo un micrófono delante. Por desgracia no lo voy a hacer ahora, no os preocupéis. Entonces, empezando desde el principio. He preparado un pequeño cronograma que va a ser el hilo conductor de toda esta presentación. Entonces, yo quería empezar sobre todo esto desde el bachillerato, que es algo que estudié, y podéis estar pensando, bueno, ya te has colado con las fechas, son 3 años. Pues no, yo me lo saqué en 3 años. Para esa época yo era un estudiante pésimo, no voy a negarlo, tuve que repetir segundo de bachi, no me importaba apenas iba a clase. Los estudios en ese momento no eran nada importante para mí, dije, bueno, vengo porque tengo que venir. Y bueno, como persona que le gustan los ordenadores, en ese momento dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué opciones tengo? Y todo el mundo me decía, bueno, pues una ingeniería informática. ¿Te gustan los ordenadores? Tiene una ingeniería informática, suele ser la típica. Pero bueno, ahí llegó el primer breakpoint o batacazo, como queráis llamarlo, cuando un profesor me dijo, bueno, teníamos este tipo de charlas de concienciación, de orientación con los profesores, y uno de ellos me dijo, tú no vales para una ingeniería. Y dije, bueno, genial, son unas palabras maravillosas que puedes decir a un chaval de 18 años que quieres motivar a seguir estudiando y trabajando, pero bueno, en ese momento pues me dijo tal cual y en parte tiene razón, no voy a negarlo, pero es verdad que yo no estaba preparado para ingeniería en ese momento. Al final, con la edad vais cambiando, vais aprendiendo cosas nuevas y veréis que igual lo que no estáis preparado para los 18 años, estáis preparados con 24, como me ha pasado a mí. Entonces, viendo que una ingeniería no iba a hacer, dije, bueno, pues optamos por un grado superior. En ese momento vi unos cuantos, estuve planteándome el de diseño gráfico, el de desarrollo de aplicaciones web y al final es el que decidí hacer. Pero bueno, si habéis visto esto de About y os habéis fijado, yo no estudié esto. ¿Qué pasa? Que yo al hacer la matrícula, es una cosa que nunca he dicho delante de tanta gente, bueno, en general nunca lo he mencionado, yo me apunté por error a ASIR. Yo encontré la hoja de esto, vi siglas, vi DAO, ASIR y dije, bueno, pues supongo que será esta. Bueno, pues esto me pasa por no preguntar, resulta que no era. Luego cuando me llegó la prematrícula ya me ponía, bueno, matriculado en Administración de Sistemas Informáticos en Red y dije, bueno, tiramos con lo que hay. Y luego ya, pues estando ahí dentro, descubrí la especialización en ciber, ya muy bien de gente hablaba, pues sí, pues hay un año complementario que puedes hacer de ciber y más y más. Yo con 21 años, la verdad, no tenía mucha prisa de ponerme a trabajar, entonces dije, bueno, pues si puedo sumarle algo más como especialización a toda la formación que llevo hasta ahora, pues eso que me llevo. Entonces, hasta ahí mi experiencia en FP. Lo bueno y lo no tan bueno. Lo bueno para mí, sobre todo, una de las cosas que más aprendí fue aprender a comunicarme. Al fin y al cabo, el tener tantos trabajos con tanta gente diferente, pues aprendes a comunicarte, a expresar tus ideas, lo que llaman soft skills, habilidades transversales, al final eso pude avanzar bastante en esa parte. El aprender a aprender, que también es muy famoso últimamente en todo ese tipo de cosas que se suelen mencionar, que está muy bien aprender cierto tipo de habilidades o cierto tipo de tecnologías, pero no siempre vamos a encontrarnos, especialmente en el mundo de ciberseguridad, que todo vaya a ser del mismo tipo. Entonces, el familiarizarte con una y luego saber expandir eso a otro tipo de tecnologías lo más rápido posible, pues también está muy bien. Y sobre todo agradezco a nivel de FP todo lo actualizado que está el temario. Entonces, normalmente se suele actualizar bastante frecuentemente, suelen ser tecnologías bastante punteras y yo eso lo agradecí bastante en comparación a otra gente que suelo ver. Pues tengo colegas que están estudiando una ingeniería informática ahí en la UPV y están estudiando con ADA, un lenguaje que no vais a ver nunca, están haciendo los exámenes a papel, algunos si han estudiado por ahí ya os podrán comentar la experiencia. Se agradece tener cosas un poco actualizadas. Y lo no tan bueno el FP. 2020 me pilló justo en medio del grado superior, entonces, bueno, toda la época de la pandemia, incertidumbre por todas partes, no sé qué voy a hacer aquí, pues eso, le sumas la incertidumbre a no sé qué voy a estar haciendo mañana, a no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer con mi futuro, tal. Fue bastante, bueno, algunos lo pasaron mejor que otros, en mi caso no fue especialmente agradable. Luego,
a nivel de especialización de ciberseguridad, yo como pequeña crítica constructiva, tampoco voy a malas, sí que es verdad que se queda un poco corto, o al menos para mí. Siendo un curso, al fin y al cabo, que es de septiembre a febrero, porque luego está todo el tema la dual de por medio, se quedaba muy corto, los contenidos eran muy comprimidos y a mí en ese momento sí que me hubiese gustado poder ampliar en eso. Y por último, quería mencionar al principio, tenía en la primera versión, el tema de la falta de profundidad, pero luego poco a poco me di cuenta de que, claro, no es parte de la FP, y os lo explicaré más tarde, todo este tipo de profundidad en estos temarios. Es aprender un poco cómo funcionan las cosas y saber aplicar eso al entorno de trabajo. Entonces, pues bueno, después de eso, lo que mencionaba, empecé como asistente de investigación en Bicomtech, a día de hoy sigo el mismo sitio. Y bueno, pues eso, habéis escuchado Bicomtech aquí y allá, que es centro tecnológico. Ahora mismo tenemos 10 departamentos de I+D, aquí tenéis una captura de pantalla con todos los departamentos que hay ahora mismo. Yo estoy en el Digital Security, que es ese último apartado ahí en la esquina. A efectos prácticos también solemos ser así. Y a nivel de gente tenemos, pues aquí pone, según la web, 260 personas. Yo la última vez que me revisaba, entre estudiantes y demás, más de 350 ya somos. Y bueno, si conocéis la zona de aquí, está literalmente la oficina aquí detrás. Entonces, ya os sonará haber escuchado el nombre en alguna parte. Bueno, una vez entrado al mundo de la investigación, ¿cómo ha sido mi carrera después de la FP? Yo cuando llegué, pues un departamento de investigación, yo llego, la gran mayoría gente dedicada a ello, matemáticos, gente con bueno, carreras de matemática, tenían luego másteres, tenían doctorados, tienen demás. Claro, llegas ahí como el único alumno de FP y dices, bueno, pues yo hago cosas diferentes a toda esta gente. ¿Cuáles eran mis cosas? Pues bueno, el desarrollo y mantenimiento del laboratorio, el BDIH, el Basque Digital Innovation Hub, al que sigo trabajando hoy en día, un laboratorio pues, para diferentes temas de ciberseguridad. Luego, la gestión de redes y sistemas y el apoyo a la investigación en la parte técnica. Lo dicho, siendo perfiles un poco más teóricos, por así llamarlos, a veces pues, en las partes teóricas que pueda haber un poco de necesidad de algo un poco más técnico, pues yo solía apoyar ahí. Entonces, claro, pues bueno, entrando en una investigación, como he mencionado, llegando como persona de FP, el único de FP en ese momento del departamento, claro, ¿cómo no? El síndrome del impostor. Es una cosa que yo creo que no se habla lo suficiente. Es verdad que a nadie nos gusta admitir que en un momento nos hemos sentido inferiores al resto y demás, pero yo creo que merece la pena mencionarlo, especialmente porque es algo en lo que, hablando y luego personalmente con todo el mundo pasa por aquí. Entonces, tarde o temprano vamos a pasar por esa etapa. Esta sensación de sentirnos menos que los demás, sentirnos inferiores en cualquier momento, bueno, en mi caso, estando rodeado de gente con grados universitarios, hay gente hasta que me llegó a decir, ¿tú qué pintas aquí? Y bueno, es un perfil diferente, no soy menos. Entonces, es una de las cosas que hay que aprender. No sois menos, sois diferentes. Entonces, ¿cómo soluciona esto? Encontrar mi lugar. En todos estos trabajos yo fui encontrando cuál era mi parte, la parte en la que se necesitaba esa parte técnica, dónde iba a poder avanzar mejor, encontrar las cosas más cercanas a lo que ya sabía en ese momento e ir expandiendo poco a poco sobre todo eso. Entonces, mis primeros pasos dentro de la investigación, al fin y al cabo, para que entendáis, dentro de la investigación pues hemos tenido diferentes proyectos con diferentes temáticas, entonces pues tampoco puedo elegir del todo por dónde tiro, entonces pues suele ir un poco, depende de los proyectos que hay en el momento. Yo he tenido bastante suerte de que las cosas han empezado desde cosas que controlo más a cosas que poco a poco me han ido dando paso a otro tipo de tecnologías nuevas. Pero bueno, con esto lo explico, he hecho un pequeño diagrama para que vayáis entendiendo, con dibujitos propios. Pues empecé con los entornos virtualizados, que son la parte que ya he comentado, sobre todo la parte del laboratorio, el BDIH, todo esto que ya controlaba de antes, vamos a decir, en un superior y luego la especialización de ciber, el tema de virtualización se controla bastante. Después de esto, tema de simulaciones industriales, pues para diferentes proyectos necesitábamos investigaciones en sistemas de tiempo real, necesitábamos PLC, sistemas industriales, entonces claro, yo aquí con lo que ya sabía de redes IT, pues me metí poco a poco en los temas OT. Decía, bueno, ya sé, controlo cómo es un protocolo, controlo el Wireshark, digo, bueno, pues de aquí poco a poco ya interpreto todo esto, entonces es aplicar todo lo que ya sé a entornos nuevos. Luego, después de esto, pues llegaron nuevos proyectos con temas de simulaciones 5G, sistemas de radiofrecuencia. Aquí en un momento pensé, bueno, igual me estoy metiendo un poco en terreno de telecos. Y en parte sí, no voy a negarlo. Entonces, por eso les pedí ayuda. Tenemos un departamento que también se dedica mogollón a este tipo de cosas. Entonces, pues de vez en cuando solía pedirles consejo y demás para enfocar ese tipo de tecnologías a necesidades que teníamos nosotros. Entonces, pues con todo esto fui aprendiendo y demás y en ese momento me saltó la curiosidad. Si habéis visto cualquier cosa de Bicomtech, veréis por todas partes el coche, el famoso coche de Bicomtech. Entonces dije, ¿cómo funciona esto? Yo en ese momento tuve la chispa de curiosidad de decir, ¿cómo funciona esto? Que a simple vista creeréis que es un Prius con pegatinas, pero luego veis ahí arriba que tiene un montón de sensores y demás cosas. En realidad es un coche autónomo adaptado para todo esto. Entonces dije,
tengo curiosidad. ¿Qué necesito para saber esto? O sea, ¿qué necesito para conocer cómo funciona esto? Entonces dije, bueno, ya sabiendo lo que sé de diferentes entornos de radiofrecuencias, las simulaciones con protocolos industriales y demás, dije, bueno, pues al lío. Y con esto llega la primera Euskal Hack, en la edición 6 en 2023. Ahí me veis sobre un escenario. Era también mi primera presentación delante de mogollón de gente, pero eso, esta era la primera presentación técnica. Estuvo bastante bien, la verdad. Tuve bastante, pues con proyectos internos y demás, tuve tiempo a expandir un poco en todo lo que era hacking de coches. Y aquí os cuento un poquito, bueno, he embutido una presentación de 45 minutos en una slide, entonces no os preocupéis, puede sonar un poco saturador. Entonces, un poco tirando de las bases que ya sabía, pues con todo lo que había ido aprendiendo ese año y medio, fue los pasos a seguir en este caso fue entender las tecnologías habilitadoras, que fue un poco lo que más me costó, porque al fin y al cabo, teniendo entornos 5G, entornos de tal tipo, tuve que leer un montón de literatura de este tipo. Pues bueno, ya teniendo todo eso asentado, dije, bueno, voy a analizar los tipos de comunicaciones. ¿Qué tipo de comunicaciones se usan? Son bastante experimentales, entonces todo se basa en regulaciones todavía más o menos en versión final. Y luego sobre eso apliqué diferentes técnicas de ataque. Ya había un par hechas, pero yo dije, bueno, voy a intentar iterar sobre lo ya existente, hacer unas pruebas yo mismo con sistemas de radio un poco flojos y poco a poco empezar en ello. Entonces, aquí a la derecha, por ejemplo, podéis ver un paquete del Wireshark de todo lo que se ve ahí, que visto así puede parecer muy esto, pero claro, son este tipo de cosas que dices, bueno, ya controlo el Wireshark. Generalmente tengo unos conocimientos mínimos de redes, entonces sé cómo se estructura un paquete, sé qué esperarme. Entonces ya sobre eso fue iterar un poco. Entonces, pues eso, ya con la primera presentación, y después de eso, en ese momento me sentí bastante motivado a profundizar en diferentes ramas. Pues generalmente estas son las que más me han llamado la atención a lo largo del tiempo y con todas me encontraba exactamente con el mismo problema. Por ejemplo, tiraba hardware hacking, realmente sistemas, pues cosas como el firmware, cosas de electrónica, no manejaba tanto. Para análisis forense pues hay ciertas cosas muy profundas del sistema operativo, los procesos que tampoco conocía mucho. Para la ingeniería inversa ya ni os cuento, no sabiendo ensamblador por ahí, difícil el asunto. Entonces dije, vale, hay un punto en común en todos estos, que me faltaba una base teórica. Entonces, partiendo de esto, esto es un pequeño diagrama, se llaman las pilas de conocimiento y este concepto solo existe en mi cabeza, no os preocupéis, no lo vais a encontrar en ninguna otra parte. Entonces, yo hice una pequeña introspección de qué sé, qué no sé, qué me falta, qué necesito para complementar todo esto. Entonces, estas pilas, como yo las llamo, las tengo ordenadas. A la izquierda una parte más práctica y a la derecha una parte más teórica. Claro, tengo las partes que he ido aprendiendo del trabajo, que son las partes más prácticas, que son las cosas que haces en el día a día y demás. Luego, lo que aprendí en la Siri Ciber va un poco al medio, porque sí que son partes un poco más teóricas, pero no es la teoría detrás de ello. En ese momento dije, ¿y si tal vez hubiese algún tipo de estudios que me enseñase concretamente toda esta parte teórica y demás y demás? Pues efectivamente, el grado universitario. Entonces, habiendo descubierto eso, dije, bueno, igual va siendo hora de dar el salto. Yo en ese momento tenía mucho miedo, no voy a negarlo. Claro, habiéndome dicho, yo teniendo las referencias anteriores de profesores que me habían dicho que no valía para ello, en ese momento tenía más que miedo. Voy a meter un grado universitario y no voy a dejar de trabajar. Entonces, es compaginar trabajos y estudios, además, no valiendo para los estudios. Bueno, de todas formas dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Voy a dar el salto. En este momento, pues, como ejemplo práctico de cosas que he podido ir aprendiendo para ampliar en esto, porque igual habéis visto las pilas, habéis dicho, ¿de qué me está hablando este? Tema criptográfico, por dar un ejemplo, y cosas que ya os sonarán. En el trabajo, cosas que he solido ver normalmente, pues su gestión y renovación de claves y certificados, que son al fin y al cabo las cosas del día a día. Las cosas más prácticas, las cosas con las que vais a tener que estar trabajando. En la FP, la instalación de servicios y creación de claves, pues como pongo ahí, pues, al fin y al cabo, unos conceptos básicos para poder entender cómo se trabaja detrás de ello, cómo se usan todos esos servicios para trabajar, el día a día, o sea, acostumbrarse luego, tener una base teórica mínima para luego acostumbrarse al día a día. Es un poco el terreno intermedio, lo cual está bien, no voy a negarlo en ningún momento, me vino maravilloso. Si vuestra intención es tener unos conceptos mínimos y luego directamente poneros a trabajar, perdón, es mucho más fácil tener la pila de conocimiento del medio y tirar para la derecha que tener que dar el salto de una a otra. Por eso veis muchas veces que habrá ingenieros o demás que recién salidos de la carrera les suele costar asimilar estos conceptos teóricos. Claro, no tienen el conocimiento intermedio. Conocen la base teórica, de repente se tienen que poner a trabajar en ello, les falta este intermedio.
pues eso, en este caso yo lo que he ido aprendiendo en la universidad poco a poco, no sé si llegaréis a ver que estoy yo en medio, el tema de algoritmos detrás de la generación de claves. Yo, por ejemplo, eso, llegué a la uni y yo dije, bueno, grado de ciberseguridad, una asignatura de fundamentos de la criptografía, esto a mí no me van a contar nada nuevo. Bueno, no fue el caso. Cuando me encuentro que toda la parte criptográfica no era, o sea, la parte que se daba en el grado superior era el tema 1, había 12. Aquí te explicaban, pues, a nivel muy detallado, la matemática detrás de la criptografía, los diferentes tipos de criptoanálisis, los algoritmos, cómo funcionan a nivel profundo. Entonces, claro, tener el conocimiento de esto, tener todo este conocimiento es lo que al fin y al cabo os ayuda a dominar un tema entero. Entonces, yo en este momento dije, bueno, pues necesito esto. Entonces, New Game Plus, el nombre de la charla. En este momento dije, bueno, voy a pillar todo lo que tengo, todos los conocimientos que ya tengo y voy a ponerme a estudiar un grado en ciberseguridad en la uni. Juego con ventaja en respecto a otros. Yo dije, bueno, ya de primeras tengo las convalidaciones. Yo iba motivadísimo. Yo dije, bueno, ya mirando las asignaturas y demás, esto la mitad se me quita, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, sí, pero resulta que una cosa que nunca nos dicen es que hay un límite. Hay un límite de un curso convalidable. No sé si es un tema legal o cada universidad decide, pero bueno, a mí me dijeron de estos 240 que son en total, máximo 60. Me dio una lista de cuáles quería y yo dije, bueno, las asignaturas un poco más simples las dejo y luego pues de las más avanzadas igual puedo llegar a rascar algo más. Entonces, bueno, esto ha sido duro, sigue siendo duro, no voy a negarlo, pero bueno, yo os animo a muchos a hacerlo. ¿Y cómo? Primeros problemas que me he encontrado, y os vais a encontrar cualquiera cuando empecéis en este tipo de estudios, especialmente si queréis compaginarlos con el trabajo. La gestión del tiempo, porque hasta donde yo recuerdo todos tenemos 24 horas en un día. La gestión de la energía, porque es limitada. Unos días tenéis más, otros días tenéis menos, pero hay que saber gestionarlo. Y por último, la gestión de la permanencia, que es algo de lo que se habla poco, lo típico de tomar notas. Siempre decimos, va a ir a clase, tomad notas, no sé qué, no sé cuántos. Yo en todo el superior no tomé ni una sola unidad de nota, tal cual. Y muchos de vosotros seguramente tampoco, pero bueno, es que tampoco se nos enseña a cómo tener un sistema efectivo de tomar notas, que no se quede en el olvido, porque muchas veces podemos llegar a apuntar algo y que se quede por ahí. Entonces, bueno, con primeras soluciones, y aquí como recomendación general, podéis hacerle caso, podéis no hacerle caso, podéis hacer lo que queráis. Para la gestión del tiempo, yo lo que suelo tener son horarios muy marcados. Tengo 6 horas de trabajo, me suelo marcar 5 horas de estudios a las tardes y eso se respeta en todo momento. Mis horas de trabajo son para trabajar, mis horas de estudio son para estudiar. Nada más entra por ahí. Luego suelo tener un rato para el tiempo libre, pues para descansar, suele ser generalmente, después de tanta saturación no me da para más. Esto también nos ayuda bastante a no saturarnos, no mezclar las cosas las unas con las otras, porque a veces yo sí que al principio sufría un poco de esto, de decir, bueno, estoy un poco pillado con la uni, entonces, ¿cuál es la idea que tiramos todos? Pues aprovecho que estoy pillado con la uni y en el trabajo ando un poco más relajado, hago las cosas de la uni en el trabajo, una idea maravillosa, y con esto me quito carga encima. Sí, pero luego que viene que las cosas del trabajo se han ido atrasando y se hace efecto bola de nieve. Entonces, al final, acabáis mal en ambos sentidos. Para la gestión de la energía, en mi caso, tengo suerte de que desde Bicomtech son bastante bajos con esto y he podido reducir jornada libremente lo que necesitaba. En mi caso, suelo hacer eso, 6 horas diarias, un total de 30 horas semanales más o menos. Yo tengo compañeros que me han llegado a preguntar, que bueno, tuve hace poco una charla con un compañero que me dijo, pues estoy pensando, igual que tú, ponerme a estudiar, de más y más, ¿y cómo lo haces? Y yo, pues, reduzco jornada, trabajo solo por las mañanas y las tardes las dedico enteramente a estudiar. Me dijo, no, yo quiero estudiar mañanas y tardes y además ponerme a estudiar un curso entero de la uni y además prepararme el OSCP. Y le dije, a ver, calma, de verdad. Todos tenemos unos límites, entonces hay que saber gestionarlos. Hay días que después de trabajar 6 horas llego a casa y no me apetece estudiar. Y no pasa nada. Bueno, en este caso, como estudio online, sí que es verdad que tengo esa ventaja de hoy no he ido a clase, me la puedo ver en diferido en otro momento. No voy a negarlo, es una ventaja bastante grande. Cosa que yendo a la uni en presencial estáis obligados a ver esa clase en ese momento. Igual tenéis un día horrible, estáis enfermos, os pasa cualquier cosa, os la vais a tener que comer igual. Y por último, la gestión de permanencia, algo que he ido aprendiendo poco a poco porque dije, vale, llego a un punto donde tengo demasiadas cosas en la cabeza al día. Tengo cosas del trabajo, yo puedo acordarme las cosas del trabajo, tengo cosas de la uni, puedo acordarme las cosas de la uni, pero luego llegaba un momento donde mi cabeza se saturaba, tenía demasiadas cosas que recordar, entonces dije, bueno, métodos generales para poder recordar todo este tipo de cosas. Ahí di con el sistema de segundo cerebro, que bueno, hay un par de libros al respecto para saber cómo tomar notas. Aquí como recomendación, os dejo este libro, Building a Second Brain, que a mí me ayudó bastante, eso sí, recomiendo leerlo, pero tampoco seguirlo al pie de la letra. Al fin y al cabo es coger esto como marco de referencia y cada uno pues, ir iterando sobre ello como buenamente pueda.
¿Queréis usarlo para el tema laboral, para el tema de estudios, para el tema personal? Yo, por ejemplo, os digo, desde el tema laboral, todo tipo de cosas, me apunto un diario de las cosas que voy haciendo todos los días. En el tema de estudios, todo el temario de clase también me lo voy apuntando. A nivel personal, tengo apuntado hasta recetas aquí. Entonces, claro, la idea es todo este tipo de notas tenerlas en un sitio centralizado y donde sea fácil de encontrar. Y luego, bueno, ya volviendo al tema de investigación, bueno, vamos a decir, empiezo los estudios y de mientras sigo investigando. Entonces, los siguientes temas con los que empecé a especializarme, car hacking, que tenemos aquí a una antigua compañera del departamento, Loinaz, que en ese momento me sirvió bastante su TFM para avanzar por aquí. Por la misma razón, me faltaba una base teórica. Entonces, yo después de haber visto la parte de comunicaciones entre vehículos, lo que presenté en la primera Euskal Hack, dije, bueno, quiero meterme más a fondo en los vehículos, de cualquier tipo, en este caso eran coches. Y dije, vale, me falta la parte teórica. ¿De dónde saco todo esto? Pues ahí tuve la suerte de tener una pequeña ayuda en forma de TFM. Después de esto, pues otra cosa a la que me he dedicado, el tema de orquestación de entornos, la automatización, todo ese tipo de cosas. Veréis, hoy en día está bastante de moda el automatizar entornos, defensas automáticas, ataques automáticos, todo lo que sea no trabajar es maravilloso. Y con esto llegamos a la Euskal Hack número 7 2024, este ya fue el año pasado. En este momento pues, estuve presentando también todo lo que habíamos avanzado en el laboratorio del BDIH desde el primer día. Claro, ya era un trabajo en ese momento de casi 3 años. Entonces, en el momento fue decir, bueno, todo lo que hemos estado avanzando en los últimos años. Fue un trabajo un poco de equipo, por así decirlo, porque es verdad, en este diagrama también por capas que preparé, tenemos la parte de plataforma, orquestación, creación de entornos, son cosas a las que yo me he dedicado principalmente, pero luego para la generación de ruido, por ejemplo, tenemos otro compañero que estuvo con sistemas de inteligencia artificial para generar tráfico sintético. Para detección de anomalías tenemos diferentes compañeros que trabajan pues, en tema de detección. Para respuesta automática también, otros que en base a esas anomalías toman un tipo de respuesta. Claro, son diferentes compañeros, al final todo lo centralizamos en un mismo laboratorio y tenemos un pack completo, como quien dice. Y luego, después de esto, ya este último año, he estado avanzando sobre todo en la parte de análisis de hardware. Esto, pues lo he dicho, me ha venido bastante bien la formación de la uni, conocer ya a profundidad temas como la tecnología de computadores, ya cosas de hardware a más bajo nivel, y reversing sobre todo, que es una cosa que últimamente me encanta y le estoy echando bastante ganas. Claro, para esto, desde el punto de vista de FP es bastante complicado, porque en el FP al fin y al cabo, yo al menos lo que he visto son lenguajes muy de alto nivel. Así que se trabaja con JavaScript, PHP, Python y demás cosas, pero claro, de ahí al ensamblador hay 5 pasos. Entonces, bueno, pues ahí sí que he podido formarme en cosas un poco más concretas. Y a futuro, ¿qué planes tengo? Ninguno. A ver, no es tema decirlo así, pero es verdad que ahora sí que tengo planteado acabar el grado en ciberseguridad y seguir de asistente de investigación de mientras, pero luego a futuro no tengo muy claro la verdad que voy a hacer, o bueno, como hemos visto antes, por mucho que tenga algo planeado, igual acabo en otra cosa, quién sabe. Entonces abro bastantes puertas, ahí nunca cierro nada. Puede que siga trabajando en la ciberseguridad y me veis aquí en escenarios gigantes, puede que no, me dedique a la floristería, no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero la cosa es nunca cerrar las puertas. Para todos los que estáis ahora mismo, esta imagen os sonará mogollón de decir, bueno, vale, nos has hablado sobre el tema de los grados universitarios, pero ¿qué otras vías hay? No os quiero cerrar tampoco a decir, no, la única forma de avanzar en vuestra carrera ahora es estudiar por la uni. No. Son famosísimas las diferentes certificaciones. Esta imagen que tenéis en el link de abajo, que no es solo una imagen, es un mapa interactivo. Os pone, si hacéis clic en cada una de ellas, os pone hasta el precio, lo cual a mí me parece maravilloso. Tenéis todas estas por columnas de especialización y demás. Hay casos en los que la gente compartirán pues, los diferentes roadmaps que han tenido. Pues eso, abajo están las de más bajo nivel, arriba están las de nivel experto. Pues hay gente que recomienda pues, primero esta y con los conocimientos que adquieres de esta tiramos a esta otra, de esta otra tiramos a la siguiente. Entonces, bueno, yo en este caso no quiero hablaros de esto porque queda muy lejos de mi campo. Yo me dedico un poco más a la parte académica, entonces yo sé de bastantes expertos por aquí, que estáis por aquí los de sobra, que tenéis mogollón de estas, preguntadles a ellos, de verdad. Y como últimos recursos, estos me han sido especialmente útiles a mí, la verdad, pero bueno, esto puede ser para algunos pueden ser más útiles, otros menos. Bueno, la página de Hackflix, por cualquier cosa de tema de hacking, súper útil, la verdad. Las Awesome Lists en GitHub, como tengo ahí, son listas que de verdad son para tomarse un café y de mientras ir leyendo. Son listas enormes y ahí os estáis enfrentando siempre al mismo problema, que es la sobredosis de información. Sobre cualquier tema, pues sea de ciberseguridad, sea de programación, yo he visto un montón de ellas, tenéis libros, recursos, revistas, artículos, todo tipo de cosas, hasta proyectos de la gente. Está bien,
pero con calma, por favor. Si vais a ver una de esas, os recomiendo ir poco a poco apuntando lo que parece interesante, pues volviendo un poco a lo de antes, ir apuntando, ir recogiendo poco a poco lo que parece interesante, porque si no vais a encontraros con 100.000 pestañas abiertas, no llegando a ninguna parte y al final estáis otra vez en la primera casilla. Y luego como libros. De vez en cuando suelo leer, cuando tengo algo de tiempo libre y no estoy con trabajo en la universidad. A mí estos en concreto me han servido bastante. The Art of Doing Science and Engineering, para todo este concepto que hemos dicho de aprender aprendiendo y todo este tipo de cosas, es un libro bastante chulo. Building a Second Brain, que es el que os he mencionado antes, de cómo montar un sistema de permanencia de ese tipo de notas, de cosas que recordar, que os podéis acordar más tarde. The Art of Electronics, si os queréis meter mucho en el mundo del hardware hacking, todo tipo de electrónica y demás. El libro de C, el famoso libro de C, para aprender ya lenguajes a ya más bajo nivel y desde cero. Yo, por ejemplo, es verdad que eso, ya sabiendo Python y demás, pues bueno, con eso me manejaba, pero dije, vale, estamos metiéndonos en terrenos diferentes. Aquí ya estamos hablando de unos conceptos de bajo nivel, que si reservas de memoria, que si demás. Yo dije, bueno, voy a empezar a leer esto desde cero. Si queréis ir más bajo nivel aún, tenéis el ARM Assembly, que, bueno, este también, si el de C es un libro así, el de ARM Assembly es el triple de grande, y creo que son 2 tomos, así que buena suerte con ese libro. Y luego el de Hacking, The Art of Exploitation, que es otro, pues eso, lo mismo, técnicas generales de hacking. También suele ser bastante denso, ya os digo, este tipo de libros os recomiendo poco a poco coger capitulitos, ir apuntando lo que vais entendiendo, lo que no entendáis, id consultando y os montáis unos apuntes bastante chulos que os pueden servir para todo tipo de cosas. Entonces, ya como conclusiones finales y cerrando esto, nunca dejéis que otros os digan de qué sois capaces. Si yo algo he aprendido es que por mucho que me dijesen que en su día no era válido para una ingeniería, hoy en día lo estoy sacando y con buenas notas. No os creáis que porque en un momento no seáis capaces de hacer algo, no vais a poder en la vida. Hay momentos y momentos, diferentes niveles de madurez, cosas que iréis aprendiendo por el camino y os pueden servir para luego tomar en cuenta. Nunca penséis que sois menos válidos que otros, especialmente cuando empecéis a trabajar en cualquier parte, llegaréis que no tenéis experiencia, solo tenéis el título y estaréis pensando, joder, pues en comparación a otros tal, nunca lo penséis, llegará vuestro momento, cada uno tiene su camino y habéis visto el mío. Y nunca dejéis de aprender, evidentemente. No tiene por qué ser la uni, no tiene por qué ser certificados, podéis ser por vuestra cuenta, pero siempre todo eso que vais aprendiendo, acordaros de apuntarlo y que os sirva en un futuro, porque las cosas que decís, ya me acordaré en un futuro, nunca acaba siendo así. Entonces, siempre está bien tener un mínimo de permanencia. Y hasta aquí todo. Muchas gracias por escucharme. Ahí tenéis para solicitarme si queréis el LinkedIn, que ya sabéis es muy importante conectar entre todos. Entonces, si me mandáis un esto en LinkedIn, seguramente os acepte instantáneamente. Y en Twitter, que no se llama Twitter, pero seguiré llamándolo así, si queréis ver qué tipo de cosas suelo repostear y demás. Entonces, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Tenemos tiempo para hacer preguntas a la gente? ¿No? Nada. Bueno, pues una pena. Estaré por aquí, así que podéis preguntarme lo que queráis. Muchas gracias.